Son las 5:10 de la tarde. A las 19 horas vence el plazo parlamentario para la entrega de los informes finales, conclusiones sobre el trabajo de la comisión investigadora sobre ANCAP. Una comisión que analizó los negocios de la empresa petrolera uruguaya desde el año 2000 hasta 2015. Y el informe del Partido Independiente lo tenemos aquí arriba de la mesa. Está con nosotros el senador Pablo Mieres. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Ahí se ve arriba de la mesa el informe, que es bastante voluminoso. Y sí, porque fue muy voluminosa la tarea, porque eran muchos temas, se fueron agregando otros, ya la denuncia incluía una docena de temas y luego se fueron incorporando algunos más en el transcurrir de la investigación. Y bueno, y hay que hacer un estudio serio, pormenorizado, de cada uno de los capítulos, y eso lleva espacio. Sí. ¿En algún momento se manejó la posibilidad de que se presentara un informe común de la oposición? ¿Por qué descartaron eso? Yo creo que, a ver, en realidad lo que sí se ha hablado es de la posibilidad de presentar una eventual denuncia penal en forma conjunta. Sí. Sobre el informe, yo creo que era muy difícil por los plazos que teníamos. La comisión investigadora terminó el 18 de diciembre y el 15 de febrero, hoy, había que entregar el informe, y en el medio estaba Navidad, fin de año, enero, en fin. Entonces, yo me imagino que era materialmente imposible armar 3 informes y después ponerlos en común. Conciliar, porque evidentemente cada uno de nosotros tiene una mirada sobre el tema, donde puede haber coincidencias, pero también puede haber diferencias en varios asuntos. Entonces, lo razonable era que cada quien llegara a sus conclusiones. Y ahora sí, en la etapa de una eventual denuncia penal que nosotros vamos a presentar, si hubiera coincidencias en los asuntos que hay que presentar a la justicia, parece bastante razonable que en vez de presentar 2 denuncias se presente una, ¿no? Pero hay que ver si hay coincidencia. Va a haber 4 informes, se presentan hoy 4 informes, uno de cada partido político con representación en el Senado. ¿Cuál es la conclusión primaria, mayoritaria, al que arriba el informe del Partido Independiente? Y la conclusión, lamentablemente, es que fue una gestión desastrosa. Esa es la verdad. O sea, una gestión marcada, pautada, dominada por criterios de mala administración, negligencia, errores, cálculos equivocados, inversiones que se fueron muy arriba, al doble, al triple, al cuádruple en algunos casos. No hubo además freno. Yo creo que ese es la gran responsabilidad de la conducción de ANCAP, es que cuando empiezan a existir señales por todos lados de que la empresa anda mal, no se pone el freno, al contrario. Y de eso hay todo tipo de confirmaciones, de evidencias. ¿Confirmaciones, por ejemplo, de personas que pasaban por la comisión, gerentes o...? Sí, claro. O sea, por ejemplo, el sistema de horas extra. Desde 2005 en adelante fue en aumento en forma permanente el otorgamiento de horas extra, pero cuando empieza a haber una situación más crítica, 2012, 2013, se siguen aumentando las horas extra, y hay informes de auditoría interna de ANCAP que dicen, señores, esto está mal, porque además jurídicamente era una violación de la norma, porque hay un tope para las horas extra. El Tribunal de Cuentas durante 4 años seguidos observó el tema de las horas extra, señalando que había una irregularidad. No se hizo caso, se siguieron disparando los contratos. La publicidad en 2013 y en 2014, la publicidad corporativa del grupo ANCAP alcanzó más de 10 millones de dólares cada año. Entonces uno dice, a ver, esta es una cosa que se le he dicho al presidente de ANCAP, a José Colla. Usted sabe que ha perdido 169 millones de dólares en 2013 y se toma todo el año 2014 para empezar a tomar medidas. Es una cosa inaceptable. ¿Qué respondió Colla? Bueno, justamente dijo que habían estado estudiando, analizando con una consultora, y que las primeras medidas las tomaron en octubre del 2014. Cuando terminó 2014, habían perdido el doble de lo que habían perdido en 2013. Porque entre tanto, dale que va. Las inversiones que se disparaban cuando ANCAP empieza a tener problemas de endeudamiento, problemas de crisis, etcétera, no se frenan, se siguen avanzando. Entonces, ese es el gran mapa general. Es decir, acá hubo una gestión lamentable
lamentable en todo el sentido del término, negligente. Ahora, desde algunos sectores del Frente Amplio, obviamente desde la 711, Raúl Sendic y los senadores de su sector, pero también desde el MPP, que es el sector mayoritario del Frente Amplio, se defiende la gestión. Y de alguna manera se explica o se intenta explicar que fue una estrategia política, que la intención era gastar, invertir y expandir a ANCAP como empresa, de alguna manera como una segunda refundación de la empresa. Y la fundieron. Porque, a ver, si quedaba alguna duda, la capitalización de fin de año es que estaba fundida. A ver, cualquier observador objetivo diría, a ver, si hay un proceso de investigación sobre ANCAP, lo mínimo que hace un gobierno es tratar de postergar la decisión de capitalización hasta después de terminar la investigación. No pudieron. Tan grave era la situación patrimonial de ANCAP, tan extrema era la realidad de insuficiencia patrimonial al cierre del ejercicio 2015, que tuvieron que adelantarse y capitalizar 622 millones de dólares, pusimos todos los uruguayos, además de la plata que estamos poniendo todos los días, porque todos sabemos que las tarifas de los combustibles aumentaron indebidamente, o en algunos casos no se redujeron indebidamente. ¿Para qué? Para darle aire a ANCAP. Entonces, es fantástico. Si yo me proyecto a ser la gran empresa del mundo, pero a pérdida y sin calcular si estoy invirtiendo bien, y si yo proyecto una planta la reestructura de las plantas de Portland, de cemento, 118 millones y termina gastando 481, o la desulfurizadora empezó con un proyecto de 90 y terminó en 421, o la planta de cal, que empezó con un proyecto de 95 y terminó en 149. O sea, no hubo una que acertaran, todo se iba de madre, todo se saltaba. Entonces, claro, y después todavía la pregunta que hay que hacerse es, ¿funcionan bien o funcionan mal? Porque en materia de cemento, por ejemplo, las modificaciones todavía no han logrado resultados desde el punto de vista del aumento del incremento de la producción, o de la reducción de pérdidas, o de la sustitución del tipo de combustible, que era uno de los elementos que iban a significar una mejora. Las plantas se inauguraban pero no funcionaban, que eso es una cosa que a mí particularmente me llama la atención y me lleva a otro asunto, que es que hay que terminar con el uso político de las empresas públicas. A ver, ¿alguien tiene duda de que ANCAP fue usada durante este periodo anterior desde el punto de vista de una plataforma político-electoral? Yo creo que no hay ninguna duda. ¿Por qué se incrementa? ¿Dónde ve eso usted? En el adelanto de las inauguraciones, por ejemplo, que todas tenían que ser antes en que, por ejemplo, no se toma ninguna medida de restricción de gastos de ANCAP hasta octubre del 2014. El balance 2014, que es el que presenta las pérdidas de 323 millones de dólares, se presenta convenientemente después de las elecciones de mayo de 2015. Bueno, entonces, y todos sabemos que la jugada era mostrar un ANCAP floreciente, espectacular, y por debajo estaba fundida. Eso es un uso político. A ver, el uso. ¿Tuvo rédito político de eso? Y la publicidad, aquella tan linda de valores del 2013, que había un señor que caminaba a lo largo y ancho del territorio diciendo, sí, recitando una serie de cosas vinculadas con la solidaridad y con el esfuerzo, no sé qué. Tiene nada que ver. Lo único que decía terminaba al final, frente a la torre ejecutiva, además. Y ANCAP, ese trayecto del protagonista de la publicidad. Exactamente, terminaba frente a la torre ejecutiva. Con la gente tocando el violín y no sé qué, al lado del Solís. Decía, ANCAP, el Uruguay que queremos. Y al año siguiente, la lista de Sendic, ¿qué eslogan maneja? El Uruguay que queremos. Bueno, si eso no es un uso, esa propaganda salió, se difundió, se reprodujo. Entonces uno junta y digo, pero a ver, esta es una tentación que no es nueva y que yo creo que hay que revertir. Yo creo que hay que, por eso el proyecto nuestro no solamente plantea las denuncias y las cuestiones que deben ser llevadas a la justicia, sino que plantea propuestas de reforma de las empresas públicas, y una de ellas implica que los directores no puedan ser candidatos, no renunciando el último año. Tienen que estar prohibidos durante todo el periodo de gobierno, que haya dos carreras políticas, una carrera política de gestión y una carrera política electoral. Entonces, de esa manera nos prevenimos contra el riesgo del uso
de un cargo público con fines que no corresponden, ¿no? Desde el Frente Amplio algunos dicen que justamente el hecho de que Sendik fuera el presidente de ANCAP fue lo que a la oposición y a algunos sectores del Frente Amplio le generó este ataque sobre ANCAP. Pero es que, a ver, si Sendik hubiera gestionado bien como que ANCAP, Sendik fuera un objetivo político por su potencial a futuro, digamos. Pero si los resultados de ANCAP hubieran sido buenos, si ANCAP hubiera sido una empresa bien gestionada, si ANCAP hubiera tenido resultados positivos, si ANCAP no hubiera tenido una situación de crisis que la lleva casi al borde de la quiebra, ¿quién hubiera cuestionado? Era imposible cuestionar. Igual, yo creo que el uso, hay que tener mucho cuidado con eso, porque aunque hubiera sido una buena gestión, la pregunta es, ojo con transformarla, pero en todo caso es un mérito de buen administrador que uno puede exhibir, es decir, yo actué y además como la Constitución. A ver, yo no digo que Sendik haya hecho nada malo en ser candidato, porque las leyes le permitían y las normas y las reglas de juego le permitían. Pero me parece que nosotros tenemos que precavernos de eso, porque no es la primera vez, ha pasado en el pasado con otros partidos en el gobierno, gente que usa... Sí, hay muchos presidentes de empresas públicas que han intentado ser candidatos a la presidencia, sí, han sido precandidatos, han ido a las internas. Y algunos con buenas o con malas gestiones, algunos con buenas gestiones. En este caso el problema es que la gestión fue pésima, pero no lo digo yo, lo tiene que decir cualquiera, es decir, el Frente Amplio no lo quiere reconocer. Y tampoco dice que haya irregularidades. Yo digo, mire, una irregularidad es que no, por lo menos reconozcan, no presentaron el balance en tiempo, y eso es ilegal. Es ilegal. ¿Hubo corrupción? Yo creo que, yo no tengo pruebas de que, a ver, corrupción en qué sentido. Si corrupción es usar un servicio público en beneficio propio, en un sentido genérico, podemos hablar de eso, pero no en el sentido de, yo no tengo pruebas de que haya habido lo que tradicionalmente se entiende, es decir, que se usan platas, se apropian de dineros públicos para usos personales, pero sin duda que si uno, genera gastos exagerados y no controla esos gastos exagerados, hay una presunción. Por ejemplo, yo digo, si la gestión de la agencia de publicidad no presentaba 3 presupuestos y ANCAP no se los exigía, y entonces tenemos una factura por una fiesta de $360.000, yo creo que ahí hay un sobreprecio, es una factura inflada, y alguien se quedó con esa plata, y esa plata ¿quién la pagó? Y la pagó ANCAP, es decir, todos los uruguayos. Entonces ahí tenemos una presunción de un hecho ilícito, en donde hay dineros públicos que son mal usados, ¿no? Claro. Ustedes encontraron 14 hechos irregulares, digamos, en ese periodo de gestión. 14 que no son, desde nuestro punto de vista, no todos tienen por qué implicar fundamento un delictivo, y claro, 6 que podrían tener una apariencia de ilicitud. Ese es el resultado. Están digamos señalados todos los 14. Todos, sí, están en la lista acá. Y los 6. ¿Cuáles son los 6 que el Partido Independiente considera que hay que llevar a la justicia? Bueno, el primero tiene que ver con la publicidad, lo que acabamos de señalar. Pero en ese caso, ¿cuál sería el delito hipotéticamente? Yo creo que hay varias cosas ahí, ¿no? Primero, el proceso de adjudicación de la cuenta a la empresa de publicidad, que se hace violando reglas de juego, y el Tribunal de Cuentas señala 4 observaciones con respecto al criterio de adjudicación, en donde entre ellas una establecía que la agencia de publicidad debió haber sido eliminada por haber incluido en sus antecedentes trabajos que no eran de ella, que eran sí de personas de uno de los socios de la agencia, pero que en otras agencias. Claro. Entonces ahí hay una irregularidad, que además hay cláusulas muy curiosas. El gerente del área de comunicación dijo en la comisión investigadora que habían buscado un pliego de condiciones para que las agencias nuevas y más jóvenes y más chicas tuvieran posibilidad. Y esta era una agencia recién formada. Era la única recién formada. Entonces, en vez de que el requisito fuera, como dice el decreto que regula los llamados de las agencias de publicidad de las empresas públicas, porque hay un decreto de 2007 que regula, en vez de decir hay que presentar antecedentes de los últimos 3 años, el pliego de ANCAP decía hasta 3 años, o sea que
cortaba a las que tenían más experiencia, les cortaba la posibilidad de hacer valer esa experiencia. O sea, ahí hay una sensación de direccionamiento. Obviamente, pero además venía de la mano de que era la agencia de Alur, y además que tampoco había estado, no era la agencia de Alur como resultado de un llamado competitivo, era la agencia de Alur sobre la base de que fue a dedo, en función de una relación personal. Sí, en el caso de Alur no está obligada a hacer un llamado público, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que eso es muy discutible, ¿no? No está bien, no está obligada legalmente. Bueno, yo tengo la impresión de que ahí tenemos un agujero negro muy complicado, porque también se hizo para el negocio de la cal. Ahí sí violando la Constitución y la ley, porque ANCAP no puede llevar adelante actividades que no están incluidas en su carta orgánica ni por sí misma ni a través de las colaterales. ¿Cuál es ese caso? El tema de la cal. La cal no estaba dentro del objeto de... Entonces lo que se nos dijo es que habían decidido hacer el tema de la cal a través de Cementos del Plata porque era más fácil que cambiar el objeto de ANCAP, que era una empresa privada. Pero resulta que hacerlo a través de Cementos del Plata llevó a que el contrato de transporte fuera a dedo. Entonces ¿qué es lo que se está haciendo? Se está usando una empresa que es una sociedad anónima para otorgar un contrato a una persona que dijeron en la comisión investigadora que fue la que trajo el negocio. Qué casualidad. O sea, el negocio de la venta de cal a Candiota lo trajo este señor que se quedó con el contrato de transporte. Y los dos contratos se firmaron al mismo tiempo, está dicho en la comisión investigadora. A ver, eso configura... Y encima se nos dijo que había sido un llamado directo porque en Uruguay no había ninguna empresa que pudiera transportar la cal en las condiciones que este señor iba. Y después confirmamos que a este señor se le adelantaron $2 millones. Con lo que se supone que creó la empresa. Yo qué sé, o agrandó la empresa, no sé. Pero a ver, esto tiene que investigar un juez. Ese es un segundo caso que va a ir a la justicia. Clarísimo. ¿Cuáles son los otros 4? Y después está la transacción extrajudicial entre ANCAP y Exor. Sí. Exor es una empresa de intermediación financiera que aparece buscando justamente hacer la intermediación de ingeniería financiera para hacer la intermediación en el negocio entre ANCAP y PDVSA de cancelación anticipada de deuda. PDVSA empieza aceptándola, después dice que no, entonces Exor queda fuera de la cancelación del año 2012 y le presenta una demanda a ANCAP por indemnización. Ahí empiezan a negociar gobierno a gobierno sin intermediario. Es que en realidad PDVSA elige para esa primera cancelación de deuda a un banco venezolano y deja fuera a Exor. Exor le reclama a ANCAP sin fundamento. El gerente de servicio jurídico de ANCAP nos declaró en la comisión, no, este reclamo no tiene fundamento. Bueno, no tiene fundamento, pero en el medio de esa demanda, ANCAP hace una transacción con Exor, sin que Exor retire la demanda. O sea, Exor suspende las acciones, pero no la retira, y ANCAP se obliga a que si hay una segunda operación de cancelación de deuda, le va a dar espacio a Exor. Obviamente hay una segunda operación de cancelación de deuda, Exor no forma parte de la ecuación, y entonces ahora ANCAP nos dice, no, ahora sí le debemos. A ver, señor, pero usted le creó el derecho. O sea, usted decía que no había derecho y le firmó un acuerdo. ¿Eso lo firmó el directorio? Sí. Está y ahí lo firmaron también los directores de la oposición, y probablemente, es otro de los asuntos que está sobre la mesa. Probablemente, y yo, la verdad que esas cosas... Que si la denuncia de ustedes va a ir contra los que hayan firmado. Los que haya que sea. O sea, nosotros en esto no hemos estudiado... Porque eso es muy cuestionable también, ¿no? Digamos, el rol de contralor que se supone que tiene la oposición en esos asientos, en los directorios, y pasan, nos desayunamos los ciudadanos de todas estas cosas y resulta que la oposición estaba sentada ahí. Representante de los partidos Nacional y Colorado, no el Partido Independiente. Es cierto. Eso vale la denuncia decirlo. Se va a incluir. Pero la denuncia tiene que ser contra los que tienen responsabilidad, sean del pelo que sea. Acá no hay una persecución a nadie en particular. Esto tiene que ser en relación a quiénes son los responsables. Serán gerentes, serán directores, en algunos casos son directores, en otros casos serán gerentes, dependen de las situaciones. Nombramos 3. ¿Cuáles son las otras 3? El cuarto es el contrato entre la Armada y ANCAP para la construcción del empujador o remolcador y las barcazas, porque allí se incluye a dedo, con nombre y apellido,
no una, sino 3 veces, una empresa argentina, RN Consultores, a la que se le asigna el proyecto de ingeniería. Eso es una violación flagrante del TOCAF y de las reglas de buena administración. 2 organismos públicos acuerdan darle un contrato a un tercero que es privado. Ahí hay una irregularidad notoria, pero además a eso se agrega que después ese remolcador empieza a tener problemas o no terminan de ponerse de acuerdo si tenía problemas o no tenía problemas. Y lo cierto es que ANCAP termina contratando un remolcador privado por el que ya lleva pagos el equivalente a lo que pagó por el remolcador construido. Y ese proceso de adjudicación del contrato de alquiler, de arrendamiento, es también objeto de discusión. La empresa que pierde, entonces la pregunta es, el remolcador, yo de acuerdo al análisis que hice, la impresión que yo tengo es que más o menos por allá por septiembre del 14 los problemas de insonorización que había estaban resueltos. Y ANCAP siguió contratando el remolcador privado, y no solo eso, sino que además tiene asignada una tripulación al otro. Que no trabaja. Que están ahí, cuidando el remolcador que está fondeado en el dique. Entonces, todo eso me parece que tiene que ser investigado, porque son las mismas personas las que hicieron la intermediación con la Armada para la construcción del remolcador, son las mismas personas las que asignan el contrato de arrendamiento, dentro de ANCAP estoy hablando, ¿no? Ahí hay gerentes que yo creo que tienen que explicar la situación, no quisieron venir a la investigación. Esos fueron los gerentes que no quisieron concurrir. Uno de ellos, concurrir. Goldstein, no quiso venir. Hay varios que no hay 6 o 7. En determinado momento empezaron a llegar cartas que eran copiadas, eran fotocopia de varios gerentes. Yo creo que realmente esa es una de las cosas que está planteada también en el informe nuestro, que es una modificación de la ley de las comisiones. Al principio iban los gerentes. ¿Hubo una orden después? ¿Sospechan? No, yo no creo que haya habido una orden. No hubo, ciertamente no hubo de parte de ANCAP del directorio una orden de ir. Claro. Eso seguro que no hubo. No están obligados los gerentes, digamos. No están obligados. Yo creo que, y eso es una propuesta que presentamos en el informe, que es que los funcionarios públicos tienen la obligación de ir a una comisión investigadora parlamentaria. Estos gerentes que no quisieron ir son responsables de decisiones con dineros públicos y el sueldo se los paga el Estado. Claro. ¿Cómo no van a ir a explicar? Los privados, si no quieren, no van, pero los funcionarios públicos... Nos quedan 2 minutos para que me explique las otras 2 denuncias. Bueno, una es una cuestión que yo creo que no es de justicia penal, sino de derecho aduanero, que es la constatación de que ANCAP omitió hacer los trámites de importación de algunas compras de crudo y de gases. Eso yo creo que implica una infracción aduanera y que debe darse noticia a la justicia aduanera. Y finalmente, el último punto que nosotros planteamos como una irregularidad con apariencia de ilicitud es el hecho de que todas las licitaciones que se hicieron para el equipamiento de las plantas de cemento y de cal, todas las ganó siempre la misma empresa. Y eso a nosotros nos llama la atención. Incluso en alguna de ellas se presentaron solos. Y uno se pregunta si los pliegos no tendrían alguna condición direccionada. Por lo pronto es raro, y como además... Pero no hubo otras empresas que objetaran esas... hubo un caso que sí. Un caso que sí, que hubo 2 empresas. Una planteó un cuestionamiento, ANCAP anuló el llamado y le adjudicó directamente a la otra. Yo creo que eso es raro, ¿no? ¿Qué expectativas tiene con este tema? Yo la principal expectativa que yo tengo es que esto sirva, como sirvieron otras comisiones investigadoras, para un cambio en la forma de gestión de las empresas públicas. Yo digo, porque ahora el senador Mujica ha salido a descalificar las investigadoras y decir que no sirven para nada. Sí. Claro, bien que las usó en su momento, pero independientemente de eso, yo creo que es un instrumento muy válido. Yo participé de 2 investigadoras anteriores y en los 2 casos los organismos que fueron objeto de investigación cambiaron para bien. Estoy hablando del Banco Central, después de la crisis del 2002, se fortaleció sustancialmente, se profesionalizó, y estoy hablando de la Corporación para el Desarrollo, que pasó a ser un organismo mucho más transparente de lo que era en el pasado. Sí. Entonces, yo creo que ese es el valor que tiene, además de las denuncias y de lo que de alguna manera es no dejar pasar
las responsabilidades que puedan existir, que yo creo que eso también es muy importante. La señal que se manda cuando uno dice esto hay que denunciarlo a la justicia o esto es una irregularidad, es miren a los ciudadanos de a pie, miren que no se puede dejar pasar las cosas. Acá hay que hacer caer responsabilidades, pero también hay que corregir para adelante. ¿Las denuncias penales son con nombre y apellido? ¿Se denuncia a personas? Nosotros vamos a avanzar con nuestros asesores lo más que se pueda. A veces uno no llega a establecer responsabilidades concretas con nombre y apellido. ¿Pero se va a denunciar a los directores? ¿Se va a denunciar a Sendic, por ejemplo? Depende. No hemos entrado todavía. La verdad que yo no me animo a decirlo porque yo quiero hablar con los penalistas que van a ser nuestros asesores y esto lo vamos a presentar como partido institucionalmente, ¿no? Bien. Le agradezco mucho por haber venido. Un gusto. Muy amable.